Pues bien, hermanos, vamos a Lucas capítulo 19. Vamos en esta ocasión a meditar sobre nuestro personaje de hoy, Zaqueo, con el favor de Dios. Lucas capítulo 19 dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo adelante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Te pedimos, Señor, que nos concedas de tu favor y de tu sabiduría, para poder meditar juntos, reflexionar juntos de las verdades de tu gracia en este pasaje. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestras flaquezas, ayúdanos, Señor, a comprender las riquezas de tu verdad. Que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones y obre lo que tenga que hacer en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Tuya sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, amados, creo que todos conocemos a Zaqueo y es muy famoso este personaje de los evangelios debido a su carácter único. Es decir, muchos nos acordamos de él precisamente porque él era de baja estatura y porque se subió a un árbol para ver a Jesús. Y muchos, creo yo, que cuando hemos estado en la iglesia carismática o en otras iglesias o hemos escuchado a otros predicadores, lo toman como un ejemplo de cómo el hombre debe buscar a Dios, cómo el hombre debe buscar a Cristo. Sin embargo, si leemos ese texto verso a verso, nos vamos a dar cuenta de que la realidad es otra muy diferente. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y si tú y yo recordamos, Jericó es aquella ciudad que en Josué capítulos 6 y 7 nos refiere a que sus muros se habían caído para ser conquistada como parte de ese proyecto de conquista a la tierra prometida. Y luego dice en Lucas capítulo 19, versículo 2, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Algo que llama la atención es que el nombre de Zaqueo significa puro, inocente. Y eso contrasta mucho con respecto a su persona. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las características que encontramos en este personaje? Número 1, que era jefe de los recaudadores de impuestos. Si quieres, el término más corto es que él era publicano. Muchos encontramos esa palabra en otras versiones de la Biblia como un publicano. Recordemos que para financiar su imperio, los romanos cargaban de impuestos
muy elevados a todas aquellas naciones conquistadas bajo su imperio. Y los judíos se oponían a estos impuestos, se oponían a estos estándares de política que los romanos ponían como carga sobre ellos, pero ellos estaban obligados a pagar estos impuestos. Entonces, los judíos que trabajaban para los romanos eran considerados como traidores. ¿Por qué? Porque trabajaban para paganos. No soportaban la idea de un compatriota que trabajaban para un pagano e idólatra. Es como si nosotros dijéramos que no soportamos la idea de que un cristiano trabaje para un patrón mundano, sino que a fuerza necesitamos trabajar para alguien que sea cristiano. Más o menos esa es la idea. La otra razón por la que odiaban también a estos recaudadores o publicanos es porque estas personas se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Y es posible que en el caso de Zaqueo estaba encargado de un distrito tributario y extenso y que otros publicanos trabajaban para él. También se nos dice como una segunda característica que Zaqueo era rico. Y por supuesto, él era rico precisamente por robar a su propio pueblo. Aparte de que Jericó era un centro comercial muy grande y extenso, era un lugar muy próspero. Por lo tanto, Zaqueo era un hombre acaudalado. Y en tercer lugar, lo que encontramos de Zaqueo es que él era de pequeña estatura. Eso se consideraba como una incapacidad física. Es decir, que él no se podía movilizar, no podía estar a la altura de otros. Pero ¿saben? Algo llama la atención porque estamos hablando de un hombre pequeño que está a cargo de mucha gente. Lo que ya nos dice que él tenía esa inteligencia o sagacidad para administrar los servicios y el dinero, a pesar de su incapacidad física. Sin embargo, el detalle más importante que encontramos en ese texto, tanto el versículo 3 y el versículo 4, es que él trataba de ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y se nota su desesperación por conocerle. Él quería realmente conocer a Jesús. El texto lo enfatiza 2 veces. Quería verle. Y la palabra ver se refiere a contemplarle, observarle detalladamente. Tenía toda la intención de buscar al Señor. ¿Por qué? Bueno, posiblemente él había oído del Señor Jesús, de sus enseñanzas y de sus milagros, especialmente aquellos mencionados en el capítulo anterior, en Lucas 18. Quizás Zaqueo se enteró de cómo Jesús sanó a Bartimeo, el ciego, cuando él iba de camino a Jericó y cuando mucha gente, según cómo termina el capítulo 18, fue testigo de ese milagro. Lo que hicieron fue celebrar eso, darle gloria a Dios por ese milagro. Zaqueo, como vemos aquí con este cuadro que tenemos de su persona, que tenía una cierta inquietud espiritual, pero era un hombre rechazado, un hombre excluido de su comunidad. Creo que es notorio la desesperación de Zaqueo por conocer a Jesús, porque muy seguramente, tal como lo describen los evangelios, es que a diferencia de que su pueblo, de su comunidad de pacto, lo rechazaba, Jesús recibía a los pecadores. Jesús recibía a los pecadores por misericordia y por gracia. Dice el versículo 4, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Si notamos sutilmente, Zaqueo estaba pendiente de la llegada de Jesús.
Ahora imagínense un hombre prominente, rico, acaudalado, que tenía una posición importante delante del gobierno romano, treparse a un árbol de 10 metros. Ese tipo de árbol, miren en promedio esa altura. ¿Se pueden imaginar un hombre pequeño batallando por subir para ver solamente a Jesús? ¿Quién es Jesús? Imagínense las multitudes que estaban pasando por ahí. ¿Cómo Zaqueo podría identificar quién era Jesús? Si siempre las multitudes lo estaban apretujando. Amados, esto nos enseña algo. ¿Tú también quieres ver a Jesús? ¿Tú tienes ese anhelo de ver a Jesús? ¿Tú tienes esa desesperación por ver a Jesús? Tienes ese espíritu de Zaqueo, por así decirlo, esa actitud de Zaqueo, por buscar a Jesús en las Escrituras, por buscar a Jesús en el Evangelio, por buscar a Jesús a través de la oración, por buscar a Jesús a través de la comunión de la iglesia, por buscar a Jesús en la predicación de su palabra, por buscar a Jesús entre tus hermanos. Tienes ese anhelo de buscar a Jesús. Necesitamos también tener ese sentido de desesperación en nuestros corazones. Ser humillados, porque Zaqueo se humilló sin importarle su posición, su estatus social, su trabajo. No le importó nada sacrificar todo eso con tal de ver a Jesús. Tú y yo podemos hacer esos sacrificios. Tú y yo podemos humillarnos de ese modo para buscar el rostro de Jesús. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Ahora se dieron cuenta de algo. Él estaba arriba, trepado, buscando a Jesús. Pero Jesús lo buscó a él. Jesús buscó a Zaqueo. Jesús sabía de Zaqueo. O sea, eso es lo sorprendente. Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús sabía su nombre. Y más sorprendente aún, le dio una orden: recíbeme en tu casa. Jesús le ordenó que lo hospedara. Amados, qué hermoso es saber que somos conocidos por Jesús. Qué hermoso es saber que somos conocidos por Jesús. Y esa es una gracia de Dios. Que el Señor te reconozca entre toda aquella gente, entre toda aquella multitud, para decirte por tu nombre: vengo a tu casa. Vengo a traer algo a tu vida. Te llamo por tu nombre, porque quiero tener una relación contigo. Quiero extenderte mi gracia. La Escritura dice en Efesios 1 que tú y yo somos conocidos por Dios y por Jesús desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios 1 dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios. Y eso es gracia. Gracia que no merecemos, amados. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Versículo 6. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. También eso debe aplicarse a nuestras vidas. ¿Tú recibes con gozo a Jesús? Porque ¿cuántas veces no hemos manifestado nuestras quejas ante el Señor en oración? ¿Cuántas veces no nos hemos amargado por ciertas circunstancias de la vida? Porque no estamos a gusto con nuestra vida. ¿Cuántas veces estamos dando palabras innecesarias y groseras a otras personas? ¿Cuántas veces estamos regateando con Dios? ¿Para qué me diste esta vida? Y sin embargo, Jesús dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre está presente en tu vida.
¿Tú te gozas de que la presencia de Jesús está en tu vida? ¿Tú te gozas de que la presencia de Jesús te lleva a querer ser más santo? ¿Tú te gozas de que la presencia de Jesús está en su palabra? ¿Está en su iglesia? ¿Está con sus hermanos? ¿Tú te alegras de ser propiedad y posesión de Jesús? Amados, necesitamos gozarnos, especialmente por el hecho de que Él nos salvó, que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y confirmó esa garantía de redención con su resurrección, habiendo resucitado de entre los muertos al tercer día y que todavía vive a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tú te gozas por el Evangelio, tú te gozas por conocer a Cristo Jesús y tu relación con Él. Examinemos nuestros corazones a la luz de esta verdad. Versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. La palabra murmuraban, todos murmuraban, se traduce literalmente, todos murmuraban con indignación. Con indignación, se sentían indignados de que Jesús recibiera a un hombre como Zaqueo. Rechazaban a un hombre que sí, era un hombre pecador, es decir, que era un hombre que había infringido la ley de Dios, porque se asociaba con paganos, porque tal vez robaba, era ladrón, y no con los romanos, sino contra su propio pueblo, amados. Simplemente, Zaqueo no cumplía los estándares de un pueblo legalista, de un pueblo religioso y de líderes como los fariseos. No cumplía los estándares, pero amados, Zaqueo era alguien necesitado de misericordia. Era alguien necesitado de misericordia. ¿Cuántas veces, amados, aún en la misma iglesia y nosotros como hermanos, elevamos estándares altos a expensas del amor en Cristo? ¿Cuántas veces rechazamos a nuestros propios hermanos porque tal vez no se congregan, tal vez no ofrendan, tal vez no son parte de un grupo de supersantos que no se consideran pecadores, que tal vez no son dignos de formar parte de la iglesia o hacerlos sentir cristianos de segunda? Cuando la gente, y no solamente Zaqueo, aún nuestros propios hermanos, aún la gente que no conoce de Cristo, todos necesitamos misericordia. Tanto el incrédulo como el convertido, amados, necesitan misericordia, necesitan de la gracia de Dios. Solamente los legalistas, solamente los religiosos son los que no entienden la gracia de Dios. Son ellos los que imponen cargas sobre el pueblo. El texto es implícito, amado, porque si esta gente no murmuraba por el hecho de que Jesús recibiera un pecador, es porque ellos tenían estándares, ellos tenían ideas de cómo debía ser la apertura al reino de Dios. Pero muchas veces queremos cerrar la puerta del reino de Dios cuando Cristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O a gente que no conoce de Cristo y que simplemente posee otra condición social, por ser un pobre o por ser un rico engreído, le cerramos las puertas del reino cuando no le predicamos el Evangelio. Nosotros no podemos ser elitistas ni hacer un monopolio de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ofrece indistintamente, hermanos, tanto para con nuestros hermanos como para con los incrédulos. Versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Muy probablemente
Zaqueo escuchó, oyó lo que la gente decía acerca de él y de Jesús en ese momento. Y algo que llama la atención es que Zaqueo reconoce a Jesús como el Señor. Lo llamó como su Señor, como el dueño de su vida. ¿Y cómo muestra esa bendición? ¿Cómo muestra que Él es su dueño? Lo hace de esa manera. Número 1, dar la mitad de los bienes a los pobres. Y número 2, restituir 4 veces a quienes haya defraudado. Dicho de otra manera, lo que hizo Zaqueo es que demostró arrepentimiento. Creo que fue Augusto Nicodemus que dijo que arrepentimiento no es cuando lloras, sino cuando cambias. No necesariamente, si nos damos cuenta en ese texto, el arrepentimiento se expresa a modo de penitencia y de lágrima, sino una convicción de corazón de haber sido transformado por Jesús, por el Evangelio, y una convicción de corazón de que tengo gozo porque mis pecados han sido perdonados, porque la salvación la tengo en Cristo Jesús. Amados, el arrepentimiento no solamente cubre un espectro emocional, el arrepentimiento también significa cambio de mente, cambio de mi manera de pensar, cambio de mi manera de vivir, a tal punto que estoy dispuesto a renunciar a todo por amor a Cristo Jesús. Eso es también arrepentimiento, amados. Puede que alguno de los nuestros se haya convertido y no haya derramado una sola lágrima, pero en su corazón ha sido totalmente transformado. Ha sido convencido por el Espíritu Santo. Dice que la ley requería de una sanción equivalente a la 5ª parte como restitución del dinero habido por medios fraudulentos. Es decir, que si tú defraudabas a alguien, no solamente le devolvías ese dinero, le agregabas una 5ª parte. Pero Zaqueo se fue mucho más allá. Zaqueo multiplicó 4 veces la cantidad de aquellos a quienes él ha defraudado. Dio más allá, demostrando con ello que el dinero no lo es todo, amados. La gracia lo es todo. Cristo lo es todo. Hizo más allá de lo exigido. Ya no le importaba sus bienes, sino lo único que le importaba en el mundo era estar en paz con Dios y conocer a Jesús. Esa es tu riqueza, amados. Esa es tu abundancia, esa es tu prosperidad. Estar en paz con Dios, que puedes descansar en paz, saber que has sido reconciliado con Dios, saber que tus pecados han sido perdonados y que todo tu mayor tesoro es conocer a Cristo. Con esto demostró que él ya no era la persona de antes. Que toda esa gente que estaba murmurando, ay, ese publicano, el que robaba, el que era ladrón, no, ya no era. Ahora era Zaqueo, un seguidor de Cristo. Y eso hace toda la diferencia. La diferencia entre un pasado pecaminoso y una vida reconciliada con Dios está en Cristo Jesús. Ahora, un dato curioso, amados. En el capítulo anterior, Jesús enseñó la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18, versículos 13 y 14. Y también encontramos la historia con el joven rico a quien le pidió que vendiera todos sus bienes, lo repartiera a los pobres y siguiera a Jesús, en el versículo 18 al 23 del capítulo anterior. Posiblemente Zaqueo oyó estas historias, la parábola del fariseo y del publicano, y el encuentro con el joven rico. Es como si estas dos historias se fueran encaminando precisamente en el encuentro de Zaqueo y Jesús. Se iban encaminando hacia él, como una parábola viviente de que un hombre rico, un publicano, puede ser salvado.
Ahora, si te das cuenta, ¿por qué al joven rico le exigió todos sus bienes, pero a Zaqueo nada más le exigió la mitad? O más bien le aceptó la mitad. Amados, el problema no era la cantidad, no era la abundancia de sus bienes, sino la codicia en su corazón. Esa codicia que debían renunciar en su corazón. Acuérdense, amados, que la salvación es de Dios, no del hombre. Es lo que vamos a comprobar en el versículo 9. El versículo 9 dice: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Ha venido la salvación a esta casa. Con el joven rico, los discípulos se preguntaron: ¿quién puede salvarse si es muy difícil que un rico entre al reino de Dios? Y recordemos que Jesús le respondió que para los hombres eso es imposible, pero para Dios es todo posible. Todo es posible. La salvación es posible. La salvación es por gracia. La salvación es de Dios. Es por eso que tú y yo hemos de venir a Cristo para ser salvos. A Cristo para ser perdonados y alcanzados por gracia. Dice que él también es un hijo de Abraham. Recordemos que en Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 29, dice que los que son de fe son de Cristo. Y los que son hijos de Abraham también son de Cristo. Zaqueo creyó en Jesús y por esa fe entró en el reino de Dios. ¿Qué fue lo que recibió Zaqueo? Recibió gracia, perdón, misericordia. Recibió reconciliación con Dios. Versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y es aquí donde de nuevo nos remitimos la pregunta: ¿quién buscó primero a quién? ¿Zaqueo a Jesús? No. Jesús buscó a Zaqueo porque él estaba perdido. Y porque estaba perdido, él lo salvó. Ahora sí podemos decir que Zaqueo, cuyo nombre significa inocente y puro, hace valer ese nombre por la gracia de Dios. Es inocente, declarado justo por la fe en Cristo Jesús, por sus méritos y por su nombre. Y posicionalmente es puro, es santo, revestido de Jesucristo y de su justicia delante de Dios. Amados, eso es gracia. Gracia que no merecemos. Y viendo y analizando esta historia, amados, de nuevo, en este momento tú y yo nos gozamos y nos alegramos de la salvación que tenemos por Cristo. Nos alegramos de que hemos recibido por gracia el Evangelio. Nos alegramos de que tenemos una relación con el Señor. Tenemos una relación con Dios. Que nosotros anhelamos a Cristo Jesús en todo momento. Amados, necesitamos recordar que de gracia hemos recibido y de gracia también damos. Las puertas del reino de Dios se nos abrieron a nosotros. También nosotros debemos abrir las puertas del reino de Dios, hablando de Jesús, predicando de Jesús, compartiendo de Jesús en su evangelio. Necesitamos ser misericordiosos unos con otros, ser pacientes unos con otros, ser amorosos unos con otros. Nuestro Señor Jesús lo dijo: ámense unos a otros como yo los he amado. Así que, amados, demos gracias a Dios por su palabra, demos gracias a Dios por su salvación y demos gracias que Cristo nos conoció primero, nos buscó cuando estábamos perdidos y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias porque nos recordaste que todos somos Zaqueo
Todos hemos sido alcanzados por tu gracia. Tú nos diste ese anhelo por conocer a Jesús, porque por nuestra propia cuenta no hubiera sido eso posible. Ayúdanos, Señor, a valorar la salvación que tú nos has dado, a cuidar esa relación con Cristo Jesús, contigo, Padre nuestro. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecados si nos estamos alejando de ti, pero que nos traiga de vuelta a tu palabra, Señor, y nos des arrepentimiento. Que no sea solo por emoción, Señor, sino por convicción de parte de tu Espíritu Santo, que tú nos transformas para ser hombres cobijados bajo tu gracia. Muchas gracias por el perdón de pecados, por la vida eterna, por la reconciliación, por ser hijos tuyos. A ti sea la gloria hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.